Época colonial. Principales acciones de los españoles hacia los aborígenes de Ecuador durante la colonización tuvieron efectos profundos y a menudo devastadores en las sociedades indígenas. La conquista inicial implicó una serie de enfrentamientos violentos, incluida la captura de los líderes indígenas y la destrucción de pueblos. La resistencia indígena fue reprimida con brutalidad. En la etapa de la conquista desde Europa, conllevó profundos cambios entre los pobladores originarios en América, especialmente en Quito, donde las costumbres coloniales representaron choques culturales de envergadura plagado de abusos, así como la explotación indígena. Ayala 2014 afirma que el descubrimiento del nuevo continente y su ocupación inicial desencadenó una temporal etapa de conquista militar, que posteriormente se convirtió en la alargada etapa colonial durante casi 300 años. Los historiadores ancestrales han caracterizado dicha etapa como lapso estable sin cambios particulares para casi todos los aspectos relevantes, opuestos obviamente por la inestabilidad reflejada en la etapa republicana. La etapa de la colonia se ha manejado con las pocas observaciones variantes en la estructura social y económica, visión equivocada atendiendo a 3 siglos de vinculación con la monarquía española, donde se produjeron evoluciones significativas, las cuales determinaron 3 periodos importantes. Datos importantes sobre la colonización. En 1526, la primera expedición de Francisco Pizarro llega a la región actual Ecuador, explorando las costas y entrando en contacto inicial con las culturas locales. Captura de Atahualpa, 1532. Francisco Pizarro captura al emperador inca Atahualpa en Cajamarca, lo que estabiliza el poder incaico en la región. Primeros años de la colonización, 1534-1463. La región, inicialmente parte del Virreinato del Perú, se organizan gobernaciones. Quito se convierte en una importante ciudad colonial, siendo esta fundada por Sebastián Belalcázar. 1550. Establecimiento de las encomiendas y la explotación del trabajo indígena. En dichos periodos, el comportamiento socioeconómico estuvo marcado por diversas complejidades, con permanentes cambios, que dieron origen a relaciones sociales de diverso carácter y origen histórico distinto, cuya integración escapa de las opiniones históricas de lo que actualmente es visualizado en Ecuador. Desde la culminación de la etapa de la conquista hasta finales del siglo XVI, se consolidó el régimen español, donde a partir de ello, hasta el inicio del siglo XVIII, concurrió el segundo periodo, cuya actividad económica principal fue la producción textil. Finalmente, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, se inicia la etapa de la independencia, como tercer periodo caracterizado por las crisis sociales, políticas y económicas con el colapso del régimen colonial. Primer periodo, implantación del orden colonial. El periodo inicial de la colonia en Ecuador, que se extiende hasta finales del siglo XVI, se caracterizó por la instauración del sistema colonial español y la consolidación del poder de la corona. La presencia de los españoles al continente americano se dio en 1492, donde los españoles conquistaron territorios, fundaron ciudades, diócesis y la Audiencia de Quito, con autoridades españolas. La legislación de los indígenas regula la vida a nivel social, político y económico. Separó a 2 repúblicas, la sociedad de los blancos y la sociedad de los indios. Se destaca la disputa entre los conquistadores y la corona, así como la implantación de leyes nuevas y la rebelión de las alcabalas. Se implementó la forma protectora a la población indígena. Uno de los representantes fue el fray Bartolomé de las Casas, máximo defensor de los indígenas. Este periodo fue crucial para la estructura social y económica del país. Primer periodo de implantación del orden colonial. En este periodo, además, se formalizó la encomienda. ¿En qué consiste esto? Bueno, se consiste en el encargo hacia la corona
o quiere decir hasta el Imperio Español. Este encargaba a un ciudadano español, se encargaba de un grupo de indígenas con el fin de enseñar principios a cambio de dinero, de un pago. También este se encargaba de exigir a los indígenas el pago de tributos a este imperio español. Como beneficio de esto, se daba la evangelización, quedando obligados a cumplir con servicios o dando dinero al encomendado, estableciéndose como mecanismos de control restantes a través de trabajos o rentas, así también como un medio de control filosófico. Los pueblos indígenas fueron enseñados y dirigidos obligatoriamente por congregaciones romanas que estaban gobernadas por el Imperio Español. Segundo periodo, auge del orden colonial. De acuerdo con Ayala, a partir de la primera etapa de la colonización, estaba definida claramente la estructura social diferenciada, establecida sobre la base desigual de blancos, españoles peninsulares, entre otros, quienes conformaron la cima del cuerpo social, que a su vez contaban con el control de los importantes centros de producción económica. El movimiento de artículos, productos y bienes, así como el asiento del poder político, tanto en la audiencia como en los cabildos locales. De igual manera, el Estado, la Iglesia y la cultura formaron parte de la época colonial. El papel del Estado fue decisivo. El Estado colonial no comprendía solamente la administración de la audiencia, sino todas las instituciones donde se daba la dirección política. La Iglesia era la institución con más recursos para promover las actividades culturales. En realidad, una de sus funciones básicas, entre los más notables intelectuales de la época, estaban los clérigos y algunas monjas. El enorme desarrollo de la cultura, la pintura y la construcción que se dio en el siglo XVI hasta bien avanzado del siglo XVIII, se asentó en la utilización de la mano de obra artesanal, mestiza y aborigen. En este caso me ha tocado exponer sobre la mita y las clases de mita y el obraje que se dio en el segundo periodo de la época colonial, el auge. ¿Qué es la mita? La mita es una institución colonial consistente en la obligación que tenían los indígenas de trabajar en ciertas actividades económicas, a cambio de un salario. Esta forma de organización de trabajo indígena tenía un origen precolombino. Los pueblos, el Inca, tenían la diferencia fundamental entre la época precolombina y la mita colonial, que es la presencia de un salario en esta última. ¿Cuántas clases de mitas existieron? Existieron varias clases de mita. La mita agraria, que es el trabajo en las haciendas que duraba de 3 a 4 meses y también se le conoció con el nombre de concierto agrario. La mita minera es la que se desarrollaba en las minas por un periodo de 10 meses. La mita de obrajes, que se realizaba en las incipientes fábricas de tejidos y paños. La mita causó la desintegración de la comunidad indígena y rompió el vínculo de esta con la tierra. Por otro tema tenemos que es el obraje. El obraje es la fábrica o taller especialmente de la América colonial española, dedicada sobre todo a la producción textil con mano de obra indígena. Los obrajes eran talleres artesanales que también fueron llamados gremios. Los obrajes de paño o simplemente obras fueron los lugares donde los indígenas americanos eran primeros instruidos y después realizados de los textiles. Tercer periodo. Redefinición del orden colonial. Según Ayala, a inicios del siglo XVIII,
La Real Audiencia se instaló durante el último periodo de la colonización, marcado por una fuerte crisis demandante, tomando en cuenta casi 2 siglos de explotación donde la población indígena fue menoscabada debido al trabajo excesivo y enfermedades, cuyas pestes erradicaron poblaciones enteras. Aunado a ellos, los desastres naturales como terremotos e inundaciones azotaron al territorio, evidenciando pérdidas humanas, desorganización, disminución de la producción y alteración de los intercambios comerciales. Por otra parte, a mitad del siglo XVIII se había consolidado el latifundio en la región de la Sierra en la Audiencia de Quito, donde el excedente de obreros fue integrado hacia las haciendas para abstenerse principalmente al mercado local con la producción alimentaria, buscando enviar a su vez parte de la producción hacia otras localizaciones, en especial al Valle del Cauca. Asimismo, hacia la costa hubo significativo incremento en la producción y exportación de cacao, surgiendo de este modo el modelo de inserción del producto hacia el mercado mundial, reflejando con ello la distinción local acentuada del desarrollo de la costa por encima de la sierra. En este periodo hubo muchas conmociones intelectuales y cultural en la Real Audiencia, gestándose el movimiento de restitución de los ideales americanos y quiteños, como gestación de la conciencia intelectual en los élites criollos, buscando la identidad nacional. Época colonial, tercer periodo. El rol del Estado, Iglesia y cultura. En toda la época colonial, el papel del Estado fue muy decisivo sobre la función conservadora del orden. El Estado colonial comprende la administración de la Real Audiencia. La Iglesia estaba sometida al control del Estado gracias a la concesión del Papa, donde los soberanos españoles ejercieron el derecho del patrimonio social de la Iglesia. Por lo tanto, las autoridades del Estado tenían el compromiso de brindar los recursos necesarios. Debido a ello, la Iglesia estaba envuelta dentro del parámetro estatal y ejercía el monopolio de dimensiones ideológicas sociales, donde las autoridades eclesiásticas tenían a su cargo la evangelización de los pueblos, así como la educación de los ciudadanos, imponiendo la cristiandad como extinción filosófica para sustentar el derecho de conquista, que fortalecía la explotación humana. La Iglesia adquirió poder económico, brindándose posteriormente en el primer terrateniente de la audiencia, en virtud de ser la institución con mayor recurso que promovería actividades culturales, siendo una de las principales funciones donde las interculturales más notables se encontraban entre sus filas, como elerijos y monjas. Dicho orden, en cada periodo se desarrollaron manifestaciones artísticas bajo la protección de conventos, demandando obras religiosas para la evangelización escultural, pinturas y construcciones de estructuras, desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. La mano de obra artesanal, tanto mestizas como aborígenes, copiando modelos europeos, donde agregaron elementos que convirtieron el legado cultural en las más altas expresiones del arte americano, donde Quito fue el centro más importante de pintura, ingeniería y tallado. Gracias. Ventajas y desventajas de la época colonial como proceso de Ecuador. Como ventajas tenemos: se establecieron las mitas y obrajes. El lenguaje quichua fue el más común entre los incas. La llegada de la Iglesia Católica. Los nuevos métodos tecnológicos para la agricultura. La enseñanza de oficios nuevos.
el movimiento intercultural y cultural, fomentó un despertar de la conciencia nacional y la identidad propia entre las élites criollas, sentando las bases para la independencia y la construcción de una nación más unida. Se construyeron caminos, ciudades y puertos, desarrollo de infraestructuras. El idioma se unificó convirtiéndose el español como un idioma principal. Inducción de nuevas plantas y crianza de animales. Como desventajas tenemos que en el siglo XVII hubo dificultades económicas. También los españoles controlaban el poder económico, deterioro de las civilizaciones, opacaron las tradiciones y creencias de las civilizaciones indígenas, se apoderaron de las tierras de los indígenas a través de la religión. Este movimiento se centró principalmente en las élites criollas, excluyendo a los indígenas y los afrodescendientes, lo que perpetuó desigualdad social y económica entre ellos, destrucción de los templos y costumbres para construir iglesias. Las prácticas culturales indígenas fueron suprimidas. Además, la llegada de los invasores trajo consigo enfermedades desconocidas para los indígenas, como la viruela, el sarampión, la gripe, etc. Aprender a cooperar con otros es esencial. Esto incluye dividir tareas, apoyar a compañeros y trabajar hacia un objetivo en común. Se desarrolla la confianza mutua, que es crucial para la eficacia del grupo. Es lo que podemos decir como proceso grupal, como reflexión general sobre el contenido, puesto que la colonización española tuvo profundas y duraderas repercusiones en el país, moldeando su historia, cultura, economía, sociedad y maneras significativas como las ventajas y desventajas que fueron el resultado de ideas dadas por cada uno de los integrantes. ¿Cómo abordaron la diversidad de las perspectivas? Aprender a expresar ideas de manera clara y precisa, así como escuchar activamente a los demás. Desarrollar actividades para manejar y resolver desacuerdos de manera constructiva. Vaya que tuvimos unos pequeños pero solucionables conflictos acerca de la responsabilidad de enviar a tiempo y no estar de acuerdo con la estructuración de un video. Pero sin embargo, poder solucionar y quedar de acuerdo con otros mediante el diálogo es lo que nos representa como personas razonables y competentes. La capacidad de trabajar eficazmente en equipo es una habilidad valiosa, casi cualquier contexto profesional y personal. Aprender a manejar dinámicas grupales, comunicarse efectivamente y colaborar con otros son competencias que pueden tener un impacto positivo a lo largo de la vida para el desarrollo y la conclusión del grupo. Fue necesario no solo una llamada grupal, sino varias, además de organizar una lluvia de ideas correspondiente.